Bueno, la conferencia para nosotros el día de hoy se llama Señales del Tiempo del Fin, basado en Mateo capítulo 24. Ahí es donde vamos a tener nuestra conferencia. Dice el Salmo 119, verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Una vez más repetimos nuestro texto, tiempo es de actuar, oh Adonai, porque han invalidado tu Torah, tu ley. Bendito nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que nosotros empecemos a actuar. ¿En qué? En lo que Dios te ponga a hacer. En lo que Dios te está guiando. Actúa. Es tiempo de actuar. Porque la palabra de Dios se ha invalidado. Vamos a hacer una oración entonces para que nuestro Padre Celestial nos hable en esta noche, nos hable al corazón y podamos darle toda la gloria al único que se la merece. Bendito Dios y Rey eterno, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el día de reposo. Nos has ordenado guardar el día de Shabbat. Y en este día, Señor, que estamos comenzando ya el día de reposo, para aprender de tu palabra, para aprender de tu santa voluntad, Señor, te pido que el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Quita, Señor, todo engaño de mis labios. No me permitas hablar engaño, Señor. Cámbiame, Señor, la estrategia, cámbiame las cosas que están equivocadas, Señor. Y que solamente, Señor, pueda salir de mis labios lo que sea de edificación para las personas que tú entregaste tu vida por ellas, Señor. Que yo no sea el que dispersa las ovejas. Que yo no sea el que soy participante para que se pierda. Por el contrario, que sea una voz que clama en el desierto para que esas ovejas vuelvan y estén en el redil. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén. Bendito nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. En el tiempo en que estamos viviendo, en el día de hoy, hay millones de creyentes que piensan y se les ha hecho creer que va a ocurrir un rapto secreto. Algo que nadie se va a dar cuenta, solamente los que son llevados. Así se ha enseñado por algunos años y sobre todo se ha creído y se piensa sobre todo con gran tenacidad se defiende que Jesús enseñó eso. Que Jesús enseñó y habló de un rapto secreto. Vamos a ver si es cierto. Dejemos que sea la misma escritura. No se deje que José Martínez lo manipule. Deje que sea la escritura la que te dice si Jesús habló eso o no lo habló. Si el Señor Yeshua habló esas cosas o no las habló. La pregunta es, ¿será verdad que Yeshua habló de un rapto secreto? No me responda, por favor. Por favor, entienda, no estoy diciendo que Yeshua no haya hablado de que va a arrebatar a su iglesia. Él habló de eso. Lo que yo estoy preguntando, ¿habrá hablado de algo en secreto que nadie se dará cuenta? Eso es lo que yo quisiera saber. Y para empezar, vamos a las mismas palabras de nuestro amado, a ese que estábamos adorando hace un momento, ante el cual llorábamos, ante el cual implorábamos misericordia. Vamos a sus palabras. Y él nos va a decir, cuando está predicando a sus discípulos, ya lo vimos en la conferencia de Mateo capítulo 5, ya vimos, amados hermanos, que estas bienaventuranzas no son para todo el pueblo, son solamente para sus discípulos. Sus discípulos son los que están ahí con él en ese monte. ¿Y qué les dice? Mateo capítulo 5 y versículo 10. Y dice el Señor palabras de Jesús. Si tú tienes una Biblia que tiene las letras de Yeshua en rojo, esas ahí van a estar en rojo. Y dice él, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Dichosos, inmensamente feliz. ¿Quiénes? Los que padecen. ¿Qué? A ver. ¿A quién de ustedes ha padecido rechazo o persecución? Ahora sí, levante la mano. Pues diga, soy bienaventurado. Dígalo. Soy bien. Señor Jesús lo dijo. Y Yeshua nos dice, quéjate. Dice, no, eres bienaventurado. ¿Qué? Cuando padeces persecución, ¿por qué? No porque te andan buscando como al Chapo. ¿Por qué? Persecución, ¿por qué? Por causa
de la justicia. Porque si sufres persecución por causa de la justicia, ¿y qué es la justicia? Ah, eso sería bueno preguntárselo a Jesús. Señor Yeshua, ¿qué es justicia? Hay de vosotros, escribas y fariseos, Mateo capítulo 23, que diezmáis el comino, el eneldo y la menta y pasaste por alto lo más importante de la ley. La justicia, la fe y la misericordia. ¿En dónde estaba la justicia? ¿En dónde estaba la misericordia? ¿En dónde estaba la fe? Jesús dijo, pasaron por alto lo más importante de la ley. ¿En dónde estaba entonces todo eso? Estaba en la ley, que hoy muchas iglesias no lo quieren ni leer. Que muchos se les dice, eso ni lo leas, no es para ti. Pues el Señor Jesús nos va a decir lo mismo. Entonces, cuando los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a saber la justicia? Pues lea la Torah, lea la ley de Dios, lea el Pentateuco, lea el Antiguo Testamento. Ahí va a encontrar la justicia de Dios. Bendito sea Adonai. Porque de ellos, de los que padezcan justicia, es, ¿qué cosa? A ver, ¿quién de ustedes quiere estar en el reino de los cielos? ¿Quién de ustedes quiere estar en el reino de los cielos? Entonces, cuando padezcas persecución, cuando te rechacen, cuando te vituperen, cuando hablen mal de ti, ya no te estés quejando. Dice, ay, bienaventurado. Bendito sea Adonai. Y luego dice, versículo 11. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué? Gozaos y alegraos. Gózate y alégrate. No dice, pon tu cara más triste que tengas como el gatito que quiere una sopita con leche. No, dice, gózate y alégrate porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? No te van a galardonar aquí, lo siento. Aquí la vida no va a ser color de rosa, lo siento, hasta que el Señor venga, entonces tendrás tu grande galardón, bendito sea Adonai, porque así, lo mismo que te esté pasando a ti, lo mismo le pasó a quién, a los profetas que fueron antes de vosotros. A ellos no les fue nada maravilloso en nuestra vida. A ellos no los trataron que vengas, ay, señor profeta, siéntese aquí, le voy a atender, le voy a dar de comer, le voy a cargar su malatín. A ellos no los trataron así. Señor reverendo, lo que usted diga. No, los apedrearon, los metieron a la cárcel. Nada más pregúntenle a Jeremías. Nada más pregúntele a Isaías. Nada más pregúntele a Daniel. Ellos son profetas de Dios. ¿Cómo les fue? Así los trataron a ellos antes que a ti. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Ahora, estas palabras que dijo Yeshua se habrán cumplido en aquellos que lo escuchaban. Si los persiguen, si los maltratan, se habrán cumplido esas palabras. Los van a perseguir por causa de mi nombre, porque así persiguieron a todos los profetas antes de ustedes. ¿Se habrán cumplido esas palabras? Por supuesto que sí, comenzando con el primer mártir llamado Esteban, solamente 14 años después de que Yeshua muere, 14 años después de la muerte de Yeshua, entonces empiezan a cuestionar lo que este hombre estaba enseñando. Y Esteban, lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo, les hace un recuento de la historia bíblica que los deja impresionados a los que están escuchando. Doctores de la ley, rabinos, maestros, están ahí y él está hablándoles. Y esto fue lo que hizo el Señor, es lo que hicieron con nuestros padres, es lo que aconteció, es lo que ocurrió. Y ustedes siempre reciten el Espíritu Santo. Y nadie le podía contradecir. Y cuando lo miraban su cara como la de un ángel. Bendito sea Adonai. Entonces, amados hermanos, y cuando él les empezaba a hablar y la gente se llenó de odio, se llenó de coraje, crujían sus dientes, tomaron piedras y las empezaron a lanzar contra él. Y lo empezaron a pelear. Pero Esteban no puso sus ojos en las piedras. Esteban puso sus ojos en el cielo y mirando al cielo, dice que vio el cielo de Dios abierto, vio el trono de Dios y vio a Yeshua que estaba a la diestra del Todopoderoso. Bendito sea Adonai. Amados hermanos, comenzando con él vinieron las persecuciones sobre sus discípulos. Después vinieron las persecuciones sobre el pueblo santo de Dios. Aquí tengo imágenes que te muestran que los persiguieron, los crucificaban.
vivos, nos aserraban, nos cortaban a la mitad con serrucho. Los estaban matando, los echaban a los leones, los estaban usando en las peleas de Roma, bendito sea Adonai. Entonces, estas persecuciones más grandes vinieron sobre todo en el reinado del emperador Decio, ya en el año 250, con Claudio. En el libro de los Hechos vemos que Claudio mandó sacar a todos de Roma. Nerón mandó quemar la ciudad y le echó la culpa a los discípulos de Jesús. Entonces, en el año 250, en el reinado de Decio, esto es lo que estábamos viendo. No le digo que la vea, pero si usted llegó a ver la película de Gladiador, eso es lo que enseña. Esos que estaban ahí eran esos que seguían al Mesías de Israel, bendito sea Adonai. En el reinado de Valeriana, 257, una persecución muy grande ocurrió sobre el pueblo de Dios. En el reinado de Diocleciano, 299 al 305, fue en ese entonces cuando todos los libros sagrados se quemaron. Ahí se perdieron las epístolas, ahí se perdió todo lo que haya escrito los apóstoles, ahí se perdieron. ¿Por qué? Porque este Diocleciano, en el reinado de él, mandó quemar todos los libros sagrados, arrasó con las iglesias, todo el imperio, amados hermanos, que Roma gobernaba, él lo estaba asolando. Y por si eso no bastara, por si esa historia antigua no bastara, ¿qué es lo que tenemos en la historia? La Inquisición, quemando a gente que no creía de acuerdo a la doctrina de Roma. Todos los que no creían de acuerdo a Roma eran quemados, eran torturados. Aquí estamos viendo imágenes de lo que sucedió con esa llamada Inquisición. Muertos, quemados, amados hermanos, millones de muertos también en el régimen de los nazis. Como podrán notar, entonces, las persecuciones sobre los creyentes siempre han existido. Siempre han habido. Y esa persecución continúa con mucha furia en la actualidad y está creciendo, sobre todo en países comunistas, en países islámicos. Se están viendo noticias. Voy a mostrar una imagen muy fuerte, por favor. Si no la quiere ver, tápese los ojos, se lo suplico, pero es una imagen muy fuerte que está aconteciendo en estos días. Amados hermanos, estamos viendo gente sin temor de Dios, gente que alaba a otra entidad, amados hermanos, y que odian a todos los que no creen como ellos. Estamos viendo matar familias enteras, grupos grandes de gente. Estamos viendo cómo decapitan a las personas, amados hermanos. Estamos viendo en las noticias cómo miles, si no cientos de miles ya son exiliados de Siria, de Afganistán, de Irak. Están siendo sacados. Creyentes en el Mesías de Israel, amados hermanos. Están siendo violados sus niños. Están siendo matados. De esposos decapitados. Familias enteras decapitadas. Es lo que estamos viendo, amados hermanos. Entonces es un hecho. Ni Yeshua, ni sus discípulos, ni la iglesia pudieron escapar de las tribulaciones de su tiempo. Yeshua fue muerto por Roma. No pudieron escapar de las persecuciones que vino en su momento. Y si ellos no pudieron escapar de las tribulaciones, ¿por qué? La pregunta que yo tengo para ustedes entonces, ¿por qué entonces la iglesia de los Estados Unidos, la iglesia de América, sí tendría que escapar? A ver, respóndame. Porque supuestamente muchos de la iglesia se van a enojar. No les va a pasar nada. ¿Por qué entonces a esa iglesia sí? Mientras que a todos los demás les ha ido como en feria. ¿O será que esos no son dichosos? El Eterno no quiere que sean dichosos, por eso no los deja pasar tribulación. Vamos, respóndame algo, por favor. A ver, hermana Idalia, deme una respuesta. Vamos. Please. Para profundizar más en esto, entonces, vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 10. Vean lo que dice por aquí. Pero tú has seguido, búsquelo, si lo va a buscar, mi doctrina, lo que Pablo enseñaba. Has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido la longanimidad, has seguido el amor que he enseñado, has seguido la paciencia. ¿Qué más? Siguió Timoteo, verso 11, ¿lo lee conmigo?
Persecuciones. ¿Qué más? Padecimientos como los que se les sobrevinieron en Antioquía. ¿Qué le pasó en Antioquía? Lo apedrearon a tal punto que creyeron que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y ahí lo botaron porque ya pensaron que estaba muerto. ¿Ok? Entonces, ¿dónde más? En Iconio. ¿Qué le pasó a Iconio? Pues que libro de los hechos. En Listra. Los apedrearon, los latigaron, le fue mal al apóstol Pablo. ¿Qué le pasó? Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado. Esa es la esperanza. De todas me ha librado el Señor, pero lo persiguieron. Y también, verso 12, y también, ¿qué cosa? Todos, dígalo conmigo, y también todos. Y también, todos. Ah, no nomás algunos. Y también todos. ¿Quiénes todos? Nada más los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Aquí está, profecía que es, ahora sí, como dicen algunas iglesias, palabra de Dios. ¿Y qué dice? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Entonces, con esas palabras, no me la está poniendo tan fácil Pablo, ¿verdad que no? Como que no me está alentando Pablo. Al contrario, me dice, todos los que quieran vivir de una manera piadosa, sirviendo al Señor, al Dios eterno, van, esa es la profecía correcta, van a padecer. Entonces pregunta, Pablo dijo que todos les iría de maravilla. ¿O qué es lo que él dijo? Entonces, ¿dónde queda ese evangelio que te hablan de puras maravillas y maravillas y maravillas y puro color de rosa? ¿De dónde sacaron ese evangelio? ¿Qué Biblia leen? Quisiera leerla porque lo que yo encuentro es, claro, promesas de bendición, sí. Promesas de restauración, sí. Que el también nos va a librar, sí. Pero también que vamos a padecer persecución. Tenga en cuenta que Pablo nos dice algunos o alguno, sino que dijo todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y eso es algo que está ocurriendo en este mismo tiempo, en el norte de África, en el Medio Oriente, en Israel, en México. Amados hermanos, están ocurriendo éxodos en masa en Honduras contra esta gente que ama al Eterno. En Nicaragua. Ok, éxodos en masa, iglesias quemadas, mujeres creyentes violadas, familias enteras decapitadas. Por favor, vean la película cristiana de Chamula, Tierra de Sangre. Vean, pues algo real que ocurrió en Chiapas, México. Se la recomiendo que la vea. Y si no la tiene, me dice. Para que ver cómo se la consigo. ¿Eh? Bendito sea Adonai. Entonces, amados hermanos, y si a ellos les ha ido de lo más terrible, entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué la mayoría de creyentes evangélicos de Occidente, de América, la tendrían que librar? ¿Por qué? Porque aquí ofrendamos con dólares. Why? Entonces, ¿por qué entonces? Tal vez sea entonces porque durante décadas los maestros han enseñado que no pasarán por ninguna tribulación, amados hermanos, sino que van a ser llevados en algo secreto que nadie se va a dar cuenta y que no va a ocurrir absolutamente nada más en sus vidas. Entonces tal vez la culpa no sea de la iglesia, sea de los maestros. Por eso es importante que analicemos qué es lo que dijo Yeshua a través de su palabra. Amados hermanos, la pregunta es, ¿será eso lo que dijo el Señor Jesús? Ustedes no se preocupen, ustedes voy a venir secretamente por ustedes y se acabó el problema. ¿Será eso lo que dijo? Vamos a ver entonces qué dijo nuestro Salvador. Mateo 24:9. Él está hablando y le está hablando a sus discípulos. No le está hablando a los gentiles, le está hablando a la iglesia. Entonces, este es un versículo, nada más me estoy yendo adelante para ver palabras de Jesús. Porque a veces le atribuimos a Jesús que él dijo, yo vengo en secreto por ustedes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Yeshua? Entonces os entregarán a la bendición. Y aquí no la alcanzo a leer, está muy chiquita la letra. ¿Y qué? Eso dijo Jesús.
A ver, vea, cheque su vida, a lo mejor estoy engañando, a lo mejor ese no es el versículo. Chequele, a lo mejor, como estoy poniendo la pantalla ahí, a lo mejor puse otra cosa. ¿O sí lo dijo Jesús? ¿Sister? ¿Sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ah, no, pero ella es mi esposa, a lo mejor está de acuerdo conmigo. ¿Okay? Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí es donde viene la advertencia. Aquí es donde viene que te afirmes. ¿Por qué? Verso 10. Porque muchos tropezarán. Entonces, ¿cuándo entonces? Cuando los entreguen a tribulación, cuando sean aborrecidos, cuando todos los desprecien. Entonces, muchos tropezarán y va a llegar al grado que se entregarán unos a otros y unos a otros. O sea, esas palabras en nada se parecen a lo que en algunas ocasiones he escuchado predicar. Y son palabras de Jesús. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Aquí está la advertencia, porque no lo hemos visto. Por eso usted tiene que analizar. Yo no importa lo que yo le ponga ahí. Usted analiza si lo que estoy poniendo ahí está en su Biblia. Porque así se ha engañado a la gente. Muchos falsos profetas se han levantado. Usted no se confíe que yo puse el texto. Usted analice que está en la Biblia. Usted no se deje engañar. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Quiénes muchos? Pues de sus discípulos. Los demás ya están engañados. Ya no ¿Para qué vas a engañar a un engañado? No tiene caso. ¿A quién necesitas engañar? Pues al que no está engañado. Entonces, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán ¿a quién? Gracias al Eterno, no a todos. Y por haberse multiplicado la maldad es anomia, la violación de la ley. La palabra original que está ahí es la palabra anomos, en contra de la ley. Y por haberse multiplicado la violación de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, por haberse multiplicado esa violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. El Eterno dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde lo dijo? A ver, ¿alguien sabe dónde lo dijo? Levítico. ¿Y Levítico es parte de qué? De la Torá. Quitarles la Torá. ¿Cómo van a saber entonces qué hacer? Bendito sea Adonai. Vemos otro pasaje del Señor Yeshua. A ver si es que él dijo, vengo en secreto por usted. ¿Vemos otro? ¿Sí? Ok, póngame atención aquí. Lucas 21:34. Mirad también por tus amigos. Por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, puro pensando en tragar y comer y embriaguez. ¿Ok? ¿Y qué más? Ay, hermanos, que no pude ir porque me salió unas horas extras. Quería ir, pero me salió un business. Cuídate que tu corazón no se cargue de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque si te empiezas a afanar con el pago de la troca, con el pago de la casa, con que el perro hay que llevarlo al veterinario, amados hermanos, vas a tener problemas. Cuídate de que eso no te ocupe el primer lugar y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Verso 36, ¿qué dice? 21:36 de Lucas. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Velad pues en todo tiempo. ¿En todo tiempo qué? ¿Qué? Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Surprise. Sí hay una promesa de Yeshua, de que algunos van a escapar de esa tribulación, pero no todos. Solamente quienes son los que van a escapar. ¿Quiénes? Aquí está la clave. ¿Los que qué? Los que se mantengan orando cuando escuchen una predicación de los últimos tiempos.
Los que se mantengan orando ¿en qué? En todo tiempo. Y que su oración sea, Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen. ¿Hacemos de una vez? Para empezar, Señor, por favor, que este remanente, que mi familia, que mis hermanos aquí presentes, seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen. Ahora la pregunta, te preguntaré, ¿cuántos días a la semana has orado esta oración que acabo de hacer ahorita? Antes de hoy. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos? Amados hermanos, ¿cuántos tiempo has orado intensamente para que seas tenido por digno de escapar con tu familia? Otra pregunta. ¿A quién están dirigidas las palabras de Lucas y de Mateo? A discípulos del Señor Yeshua. Entonces, estas palabras están dirigidas a los creyentes, es decir, a los llamados cristianos, a los judíos mesiánicos, y así lo quieres también. Y no faltará quien diga, oh, no, eso es para los judíos. Entonces, que alguien me diga, ¿dónde está la Biblia para los gentiles? Yo necesito que alguien me diga, ¿cuál es la Biblia de los gentiles entonces? Si todo esto que está escrito aquí es para judíos, pues yo quiero saber dónde está la Biblia para los gentiles. Bendito sea Adonai. Y si estas palabras de Jesús son solo para creyentes que viven en Israel, si ellos tienen que padecer persecución, si ellos tienen que tener tribulación, ¿por qué los creyentes de Occidente se tienen que ir en un rapto secreto a gozar 7 años en el cielo, mientras a los que viven en Israel les va como en feria? ¿Por qué? Amados hermanos, voy a hacerte un desafío. Ya no se los hice. Ya preguntaron acerca de oye, ¿tú crees en el rapto? No le digas si está mal o no. Yo nomás dije que le diga, ¿tú crees en el rapto? Si te dice que sí, dile, ¿cuántas veces a la semana oras para que seas tenido por digno de escapar? Si es sincero, te va a decir, ninguna. Y si te quiere apantallar y te quiere ser muy espiritual, oh hermano, yo siempre oro por eso, pero es una mentira. ¿Y sabes por qué te aseguro que no oran? ¿Sabes por qué? Me paro firme y te digo que no oran por eso. ¿Quieres saber por qué? Porque se les ha enseñado que se van. Y si se van, pues ¿qué necesidad tengo de orar? ¿Sí o no es cierto? Si yo sé que me voy a ir, ¿qué necesidad tengo de orar? Por esa situación. Sin embargo, las palabras de Yeshua son, velad pues en todo tiempo. ¿Cómo? Orando. Que seáis tenidos de escapar de todas estas cosas que vienen. Y entonces sí, está la promesa de que vas a ser libre. Entonces, bendito sea Adonai. Vamos a añadir algo aquí. Aquí le está advirtiendo esto. Vamos a ver Revelaciones capítulo 13 y verso 7. Hablando de la bestia que se va a levantar, el que va a hacer la gran tribulación, para que me entienda. Dice que, ¿qué es lo que dice Revelaciones 13:7? Y tengo la versión, Dios habla hoy. No porque cambie el sentido, simplemente para que entendamos un poco mejor lo que está queriéndonos decir. También se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos, dice la Reina Valera. ¿Sí? ¿Hasta qué? Vencerlo. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Biblia en lenguaje sencillo. Tengo 2 versiones más. Biblia en lenguaje sencillo, el mismo versículo. También se le permitió pelear contra el pueblo de quién? De Dios. Ok, ¿la iglesia es pueblo de Dios? Usted. Si usted es la iglesia, ¿usted es pueblo de Dios? Amén. ¿Y qué dice aquí? También se le permitió pelear contra quién. ¿Y qué cosa? ¿A qué le suena eso? A rapto secreto. Además, se le dio autoridad sobre todas las gentes de todas las razas, pueblos, idiomas y países. Idiomas, esas lenguas. Cuando vea lenguas, vea de qué nos está hablando. La palabra es glosas. Y glosa es donde viene el glosario, idiomas. ¿Ok? Una versión más. Palabra de Dios para todos. Aquí sí ya aclara quién es. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios. Ok, pregunta. Sin tanta teología, sin tanta instituto bíblico, si el pueblo de Dios ya se fue hace 7 años, ¿a quiénes va a vencer? ¿A quiénes? Ahora, los que se quedaron, supuestamente era porque era el chocolate, ellos ya estaban vencidos.
Y si no se pusieron las pilas para irse, menos se van a poner contra la gente. Ah, sí, yo soy cristiano, yo muero por Cristo. No lo crea así. No va a querer que lo decapite. Entonces la pregunta es, si ya se fueron hace 7 años, ¿a quién va a vencer? Dedúzcalo, por favor. Piensa, razona. Recibió también poder sobre toda familia, raza, lengua y nación. Capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Como podemos notar, claramente, todos estos textos nos hablan de la presencia de creyentes. ¿Cuándo? Durante la tribulación, antes de la tribulación y durante la tribulación, por lo menos durante la tribulación. ¿Por qué? Porque dice que esta bestia está venciéndonos. Algunos los va a vencer, algunos los va a matar incluso. ¿Y cómo los va a matar si ya no estuvieran aquí? Amados hermanos, solamente basta con mirar el tiempo en que está escrito este verbo. Dice que se le hará guerra al resto de la descendencia de ella. Los que guardan está en qué tiempo, presente, pasado o futuro. Presente. No está diciendo los que guardaban los mandamientos. Está diciendo los que guardan los mandamientos. Y si hablaran de los chocolatones, ¿por qué se quedaron? Porque no guardaban los mandamientos. Entonces, si no los guardaban antes, cuando todo estaba tranquilo, menos los van a guardar cuando esté la persecución. ¿O sí? Amados hermanos, entonces entendamos que con solamente entender esto, estamos viendo de la gran persecución que va a haber. Y claro que ya lo dije, lo vuelvo a repetir, unos serán librados. ¿Quiénes? Los que se mantengan orando. Señor, que yo, mi familia, que mi congregación sea tenida por digna de escapar de todas estas cosas que van a haber. Pero si no oran, pues no esperen que sea librado, hermano. Que no es más chulo que nadie, que no es más bonito que Pablo, ni más espiritual que Daniel. Y ahí después más. Bendito sea Adonai. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, los que guardan los mandamientos, están ocurriendo cosas terribles a este pueblo que guarda los mandamientos de Dios. En Egipto, en Irak, están ocurriendo cosas terribles. Y ese mismo escenario que está ocurriendo en Egipto, en Irak, en Siria, podría llegar bien pronto a América. Es más, ¿cuántos no han arrestado ya aquí en Estados Unidos? Que estaban a punto de explotar muchos. Ahora, en las últimas noticias de hace apenas dos meses, uno o 2 meses, estas son las imágenes de un mercado kosher en París, que solamente, para que me entienda, no más de 10 terroristas pusieron de cabeza a Francia. No más de 10. Pusieron de cabeza la ciudad de París. Amados hermanos, ahora imagínense que se coordinan y hacen lo mismo en 200 ciudades alrededor del mundo al mismo tiempo. ¿Qué cree que va a suceder? ¿Qué cree que va a pasar? Ahora, si se levantan todos, va a ser un caos terrible. En Israel las cosas cada día están peor. Muchos ataques terroristas contra la población civil y todo, amados hermanos, si lo vemos, es por causa del Dios que sirven, es por causa del Dios que tienen. Entonces, un grupo pequeño de personas está haciendo estragos. Ahora, entonces, imagínense que empiezan atacándose en todos los lugares. Se va a volver un caos terrible esto. Gracias al Eterno, hay promesa para un pueblo que va a escapar de la tribulación, pero no todos. Hay un mensaje para la iglesia que no se arrepienta. Óigalo bien, para los que no se quieren arrepentir, vean lo que va a pasar. Capítulo 3, verso 10 de Revelaciones. Bueno, primero tengo la que tiene una promesa. ¿Sí? Ok. La iglesia que no se arrepienta va a pasar la tribulación. Pero la iglesia que esté apercibida y que tenga otra característica. Una es orar en todo tiempo y aquí está la otra característica. Revelaciones, capítulo 3 y verso 10. Los que me están escuchando, no se pierdan de leer estos pasajes. Y dice el Eterno, dice hablando Yeshua, Jesús, a su iglesia, por cuanto, ¿qué dice? Han guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice el Eterno? Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra.
he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que, nada más al que venciere, ¿qué cosa? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la ciudad? La cual se queda en el cielo. Entonces, si vas a morar en la Nueva Jerusalén y la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra, ¿a dónde va a estar Dios? Sencillo, lógica y evidencia. ¿A dónde va a estar Dios? Si Él será el que va a alumbrar esa ciudad. No hay necesidad de luz, no hay necesidad de sol, porque Él es el que alumbra y el Cordero es su lumbrera. Y ahí está el trono de Dios en el Cordero. Entonces, ¿a dónde va a estar Dios? Reinando esos 1000 años. Amados hermanos, entonces, esa santa ciudad desciende del cielo de Dios y también les pondré mi nombre nuevo. Verso 13, ¿lo leemos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Nada más el que quiera escuchar. Nada más el que tenga oído para oír. Y nada más el que tenga el Espíritu de Dios para escuchar si esto es palabra de Dios o no. Si te estoy engañando, ignóralo. Si te estoy mostrando la palabra de Dios, advierte. Vamos a ver cuál es la iglesia que sí va a pasar la tribulación. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrán tribulación por 10 días. Pero tú, si llegas a pasar eso, dice, sé fiel, ¿hasta dónde? Y yo te daré. Ahí está la promesa de Dios. En otras palabras, el Eterno va a permitir que algunos sean pasados por tribulación. ¿Quiénes? Yo no sé. Yo no te puedo decir tú. Yo claro que yo no quiero pasar la tribulación. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sigue orando para que eso no acontezca en tu vida. Como podemos ver, solamente con esta introducción, a una iglesia se le dice que por cuanto han guardado la palabra de Dios, a ellos sí se les será permitido escapar de la tribulación. ¿Cuál iglesia? La de Filadelfia. ¿Sí? Amados hermanos, por el otro lado dijo el Señor Yeshua, no temas lo que vas a padecer. En la tribulación que el diablo nos va a echar en la cárcel, no temas. Y bueno, ¿a cuántos les interesa saber cuándo ocurrirán estas cosas? Porque estamos hablando de los eventos de los últimos días. ¿Quieres saber si ya estamos en los últimos días? O a lo mejor pues, todavía hay que gozarlo. Todavía hay que disfrutar un rato. A lo mejor todavía no estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo saber si ya estamos en los últimos tiempos? Yo sé que esto no va a permitir que se duerma. Vamos a leer nada más un poquito, ¿ok? Ya vamos a ir cerrando esta parte de la introducción nada más. Dice Mateo capítulo 24, empezamos el estudio verso por verso. Dice Mateo 24:1, cuando Yeshua, Jesús, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este es el templo. Este es el edificio. Aquí. Esto es el atrio, miren. Aquí. El atrio. Estos son los atrios de los gentiles. ¿Ok? Para que me entienda aquí. Déjeme cambiarlo. Ayúdenme a buscar otra de estas hermanas, por favor. Esto que está acá, de esta barda hacia acá, hasta otra, es el atrio de los gentiles. Hasta ahí podían llegar los gentiles. Este de acá es del pueblo de Dios. ¿Ok? Y esto nada más es el templo. Aquí nada más gente estrictamente purificada por Dios. Ok. Entonces, esto es importante que lo entendamos. A Yeshua le enseñaron estos edificios. Esos edificios son los que le enseñan. Y actualmente, amados hermanos, en Jerusalén se puede mirar restos de ese templo. Aquí está hablando entonces del segundo templo que estaba en Jerusalén, que sería el templo que se construyó después de que salieron del cautiverio de Babilonia. El primer templo fue construido bajo la dirección de Salomón, el hijo de David,
Amados hermanos, David quería construirlo, pero a él le dijo el Eterno, no, tú has derramado mucha sangre, a ti no te es permitido, un hijo tuyo es el que lo va a edificar. Entonces David se trabajó, dejó todo lo que tenía, dejó grandes tesoros para que ese templo se construyera. Ese lo hizo Salomón. Ese templo fue destruido en el 9 de Ab, amados hermanos, que es un día de mucho dolor y mucho lamento en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Y el 9 de Ab fue destruido ese primer templo por el ejército de Nabucodonosor, que en aquel entonces era Babilonia, el imperio que estaba conquistando y gobernando a los demás. Entonces, el segundo templo, que sería este, fue construido bajo la dirección de Esdras, de Nehemías, que son los que regresaron de la cautividad que estaban en Judá, de Judá en Babilonia, ¿ok? Entonces, estos que regresaron de la cautividad de Babilonia, construyeron el segundo templo en los periodos de Zorobabel, en el periodo de Esdras, en el periodo de Nehemías, en el periodo de Zacarías, en el periodo de Ageo, que son los profetas que profetizaron. Malaquías también profetizó en este momento. Mas Zacarías, lea la profecía de Zacarías, lea la profecía de Ageo. Incluso Ageo les dice, no es tiempo para, ¿cómo es tiempo para ustedes estar edificando su casa? Y dicen, no es tiempo para edificar el templo. Está ocurriendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, en la época de Yeshua, Herodes el Grande, el que mandó a matar todos los niños, ¿ok? Uno de los que mandó a matar los niños, lo remodeló. Ya estaba construido, solamente lo remodeló. ¿Por qué? Cuenta una historia que había mandado matar a muchos rabinos y el pueblo se airó contra él. Entonces alguien le dijo, la única manera de que vuelvas a tener la conciencia del pueblo es reconstruir su templo, remodélaselo. Y vas a ver que entonces te vas a ganar la simpatía del pueblo. Entonces él le hizo algunas ampliaciones, lo dejó de lo más impresionante, siendo una obra arquitectónica espectacular, una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, este templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, 30 a 40 años después de que Jesús murió. Actualmente en Jerusalén se pueden ver cimientos de ese segundo templo todavía, de la época de Yeshua. En el muro de los lamentos, ahí cerquita, hay unos túneles donde las paredes les pusieron cristal, nada más para que vean los cimientos que había anteriormente en el templo. Entonces hay cristal para que la gente no pase, porque ya ve que hasta las piedras se quieren robar, llevárselas para venderlas en las iglesias, las andan vendiendo, que piedrita milagrosa, que astilla de la cruz de Cristo y que no sé qué tanta cosa venden, pero en fin. Ok, yo creo para que no se las roben, pusieron unas paredes de vidrio y por las paredes de vidrio puedes mirar. Y se puede mirar a través de esas paredes de cristal, amados hermanos, lo que le queda de las ruinas de ese templo. Hay evidencias históricas, hay evidencias arqueológicas de que ahí estaba el templo del que están hablando en el tiempo de Yeshua. Muchos ingenieros actuales no se explican cómo le hicieron con la tecnología de aquel entonces para poder transportar con piedras del tamaño de esta pared, amados hermanos. Y cómo las ensamblaron, porque no tenían cemento, no tenían pegamento, sino que los que han jugado los legos de los niños, así como los legos iban ensamblados una tras de otra y soportaban todo lo que viniera. Entonces, amados hermanos, ¿cómo le harían para llevar todo ese material? ¿Cómo le hicieron para ensamblarlo? ¿Cómo le hicieron para construirlo? Bueno, todavía se están preguntando cómo se llevó a cabo. A Herodes el Grande se le considera un genio de la arquitectura. Algunas de sus construcciones todavía existen en Israel, todavía son visitadas por turistas hasta el día de hoy. Entonces, hay muchas ruinas que nos hablan de su pasión por la arquitectura que él tenía. Mucho de lo que remodeló del templo, miren, aquí lo puso otra diapositiva, esto se mira como de color azul. Le mandó poner placas de mármol azul con oro, que cuando le daba el sol, dice que se miraba, para que entienda más esto, les recomiendo ver el video del templo realizado por la fundación del templo, que son los que están preparando el tercer templo para la venida del Mesías. Ahí le explica todo esto, cómo se miraba. Dice que cuando el sol le daba en el día, se miraba como si fueran las olas del mar, con el oro y el mármol azul. Se miraba tan hermoso que la gente se quedaba contemplando, iban a contemplar ese templo. Ahora entienden por qué los discípulos dijeron, ¿ves todo esto, Señor? ¿Ves qué grandeza? ¿Ves qué maravilla, Señor? Entonces, amados hermanos, allí, entonces en ese documental del templo se nos informa con más detalle lo que hizo Herodes el Grande.
Y ese templo fue destruido en el año 70, cumpliéndose así la profecía de Jesús anunciada en el versículo que vamos a ver en un momento. Entonces, recuerden que los discípulos le están mostrando los edificios del templo. Mira, maestro, qué bonito. Mira, ves todo esto. Ahora, una cosa importante. Aquí le están enseñando ese templo. Aquí le están mostrando los edificios, dice la Biblia en el verso 1. Pregunta, Yeshua, ¿no conocía el templo? ¿No conocía acaso el templo? O sea, yo le mostraría mi casa al hermano, pero usted ya conoce todo lo que hay aquí. A él que viene de visita, se la mostraría. Mira, hermano, lo que está aquí, mira esto, mira lo otro, esto significa esto. Pero usted que ya tantas veces lo ha visto, yo no tendría que mostrárselo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo mostraron? Nomás para que les dijera, todo esto va a ser destruido. ¿O con qué intención se lo habrán preguntado? A ver, dale. Please, contéstame algo el día de hoy. Jonathan. Ok, ¿qué es lo que hace la religión? Llega a confiar mucho en sus posesiones. Llega a confiar mucho en sus edificios. Nosotros mismos, el Eterno nos dieron el edificio bien grande que andaríamos ahí levantando. Mira, dando tarjetas. Allá está mi iglesia. Como no tenemos dónde te congregas, orar, hermano. Orar, hermano. ¿Qué dijo en el verso 2? ¿Qué le dijo? ¿Qué responde Yeshua? Mira estos edificios tremendos. ¿Qué responde él? Respondiendo él les dijo, ahora se les devuelve. ¿Ustedes lo ven? Sí, aquí estamos viendo, maestro. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Aquí, estos son fotos tomadas de estas que están ahí. Piedra sobre piedra que no sea derribada. De todas estas piedras enormes que fueron acomodadas con muchísimo esfuerzo, dijo Yeshua, no quedará una piedra encima de otra. Actualmente, cuando alguien camina por donde estaba el templo, hay secciones donde se puede apreciar que piedras enormes cayeron de arriba, hermanos, y miren lo que provocó. Partieron la tierra, literalmente. Esas son piedras que estaban en el templo. Y cuando cayeron, miren, partieron la tierra. Esa es la evidencia que tenemos, que las estoy mostrando. Entonces, cuando las piedras caían desde la parte alta al suelo, el piso se rompía. Hoy se puede comprobar eso al caminar por esos túneles, le digo. Entonces, ahí se puede mirar. Entonces, y se cumplió lo que Yeshua dijo. Esta ya es una pared nueva, de piedras más pequeñas. Pero aquí están las que Yeshua dijo, no quedará piedra sobre piedra como estaban ensambladas, que no sea derribada. La pregunta es, ¿por qué se empeñaron tanto los romanos en derribar piedra por piedra? Más si tenemos en cuenta que cuando el ejército de Roma llegaba a una ciudad y la conquistaba, no destruían los lugares sagrados. Ellos preservaban los lugares sagrados como los templos, como las construcciones maravillosas que había en aquel entonces. La pregunta es ¿por qué entonces esta construcción la derribaron cumpliéndose la profecía de Yeshua? Piedra por piedra. ¿Por qué fueron tan meticulosos en una obra de destrucción de ese templo? Para responder, vamos a la historia cuando los romanos sitiaron Jerusalén por 3 años, año 67, empezó la guerra, llegó Roma, lo sitió con Vespasiano, y Vespasiano se tuvo que ir a Roma a recibir la posición de emperador, y se queda su hijo Tito. Tito se quedó sitiando la ciudad, ahí estuvo sitiándola hasta que no tuvieron agua, no tuvieron comida, se estaban comiendo a sus hijos, se estaban comiendo todo lo que tenía. Entonces, cuando logran romper una muralla del templo, cuando ellos lograron sitiar la ciudad, esto es algo de lo que ocurrió, algo así más o menos, rompieron una de las murallas de la ciudad y entraron a la ciudad. Y los que estaban peleando fueron a refugiarse en el templo, los llamados celotes. Uno de los que andaba con Jesús era celote. Esos celotes eran enemigos acérrimos de Roma. Y estaban siempre peleando contra cualquier soldado que miraban por eso. Le clavaban un cuchillo y por el que se llama, era una daga, que de ahí viene la palabra celotes, ¿ok? Entonces, amados hermanos, sitiaron la ciudad y cuando ya llegaron al templo, pues ahí estaban esperando los soldados. ¿Por qué? Porque tenían orden de Tito de no destruir el templo. Se quedaron ahí. Pero ¿qué hace un soldado que ha ganado la guerra? Se empezaron a emborrachar. Empezaron a tomar. Y entonces, jugando y no jugando, como sabían que allá adentro había celotes, empezaron a tirarles flechas.
incendiadas con fuego, caían. Y una de esas flechas, cuenta la historia, que se incrustó en el muro del templo, en un huequito que había en el templo, ahí se incrustó. Y por esa, como tenía madera, tenía piedra y tenía oro, esas paredes se empezaron a quemar a tal grado que cuando los soldados romanos vieron que se estaba quemando todo, ya estaba quemando todo, estaban todavía las piedras calcinadas, quemadas, pero todavía sostenidas la una con la otra. Entonces, como el oro se empezó a derretir y se quedó en las grietas de las piedras, ellos usaron palancas para derribar piedra por piedra con tal de llevarse el oro. Y así se cumplió la profecía de Yeshua de que no quedaría piedra sobre piedra hasta la primera de arriba, hasta la última de abajo, que no fuera derribada, amados hermanos. Los soldados, dice, se cuenta la historia, que tenían la intención de preservar el templo, pero debido al oro y debido a la avaricia, al final de cuentas, destruyeron piedra por piedra. Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, si no quedaría ninguna piedra ahí sobre la otra, ¿qué es esto donde los judíos van a dar? ¿Qué es esto que se llama el Kotel? ¿Qué es esto que se conoce como el muro de los lamentos? Si Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Bueno, los arqueólogos han determinado que la barda en realidad no era parte del templo. ¿Qué les dije que era? Sino que era parte de la que estaba afuera del templo. La barda del templo es estas son las bardas del templo, estas son las paredes del templo, esta es la muralla del templo, pero la que estaba afuera es la que circundaba nada más el terreno del templo. Y el muro de los lamentos es nada más una de las bardas que estaban circulando o rodeando el terreno donde estaba el templo. Por eso esa no fue destruida. Y aún así, Tito la mandó a destruir. Todas, ninguna tenía que quedar de pie. Entonces, ¿por qué esa quedó en pie? Les vuelvo a decir, vea el documental del templo, ahí se va a enterar por qué esa quedó en pie. Entonces, Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribada, y seguro que esa afirmación fue muy fuerte para los discípulos, porque ellos confiaban en el templo, ellos tenían su fe en el templo, era lo máximo, donde Dios se manifestaba, donde Dios los visitaba, donde Dios se había glorificado. ¿Cómo entonces eso sería destruido por gentiles? Verso 3. Estando él sentado, se van de ahí del templo a un monte que está enfrente. El monte que está enfrente se llama el Monte de los Olivos. Se van hacia allá y los discípulos, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, salieron del templo, se fueron para el monte. Los discípulos se le acercaron aparte. A ver, Señor, nos dejaste intrigados. A ver, Señor, cuéntanos bien las cosas. Los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán? ¿Qué cosa? Primera pregunta. Aquí está la primera pregunta. Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De qué habían estado hablando en el verso 1 y 2? ¿Ves estas maravillas, Señor? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea. Entonces, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Cuáles cosas? Que ninguna piedra quedará sobre otra. Otra pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y otra pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahora bien, es extraño que los discípulos le pregunten a Jesús ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Por qué es extraño? ¿Por qué creen que es bien extraño, amados hermanos? Porque los discípulos no tenían la comprensión de que Jesús iba a morir, que se iría por 2000 años y que ya regresaría. Para ellos, él iba a reinar en ese mismo momento que estaba vivo. Para ellos, él iba a destruir a los romanos mientras él estaba vivo en esa ciudad, amados hermanos. Ellos no tenían la idea como nosotros de que murió, que fue sepultado, que fue levantado al cielo y que un día va a regresar. Ellos no tenían esa idea. Tan es así que cuando murió, todos se fueron decepcionados. Y van caminando hacia Emaús dos discípulos y se les acerca Jesús, Yeshua, se pone junto a ellos y les dice, ¿qué pláticas son esas que vosotros tenéis? Ah, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Nosotros creímos
que ese Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, creímos que era el Mesías. Pero lo mataron. Y además de esto, hace ya 3 días que esto aconteció, pero unas mujeres ahí están sacando ideas extrañas, dicen que ha resucitado. Pero nosotros no creemos eso. Ellos tenían entonces la idea de que Yeshua se iba a ir. No. Entonces la pregunta es, ¿por qué le dicen, ¿cuál será tu vida? ¿Por qué le hacen esa pregunta si en la mente de ellos no estaba que Jesús se iba a ir? ¿Por qué le hacen esa pregunta? ¿Qué será lo que estaban queriéndole decir? Entonces, como ellos no tenían el entendimiento de que Yeshua iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ser arrebatado a su trono y que después de 2000 años iba a regresar, entonces, ¿qué le están preguntando? Ok. Si ellos no lo entendían así en ese momento, amados hermanos, ¿qué es lo que pensaban que iba a acontecer? Cuando le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Lo que en realidad le están diciendo es, ¿cuándo? Si ya vas a destruir el templo, entonces, ¿cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo les vas a decir a todos que tú eres el Mesías? ¿Por qué? Hasta ese día, a personas que sanaban, ¿qué les decía? Vete y cuéntale a todo el mundo que soy el Mesías. ¿Qué les decía? ¿Qué les dijo a todos los que les hizo un milagro? ¿Qué les dijo a todos? A los únicos que mandó a los sacerdotes fueron porque se tenían que presentar al sacerdote para que fueran declarados limpios, fueron los leprosos. A todos los demás les dijo, no digan nada. Entonces los discípulos sabían que él, todos los 3 años y medio que llevaba predicando, no diga nada, no diga nada. Entonces la pregunta es, ¿cuándo le vas a decir a los sacerdotes? Sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el que viene a reinar. Sí, yo soy el que va a cumplir las profecías. Entonces, si los discípulos ni siquiera pensaban que iba a morir y que se iría, que ese día, lo que en realidad le están preguntando, ¿qué señal habrá de tu venida? Más bien es, ¿cuándo te vas a manifestar, Señor? ¿Cuándo le vas a decir al sumo sacerdote, yo soy el Mesías? ¿Cuándo les vas a decir a Roma, ya, se me van de aquí? ¿Cuándo vas a empezar a poner tu reino? Entonces, ellos solo estaban en la expectativa, ¿en qué momento mi Mesías, mi Señor, el que yo ando sirviendo, ya les va a dar en la torre a todos esos romanos? Ya va a quitar la religión falsa, ya va a quitar esos líderes que no sirven para nada. Amados hermanos, los discípulos ya querían que los sacerdotes de Israel que los declararan como el Rey de Reyes. Amados hermanos, a ellos ya les surgía, ya Señor, queremos sentarnos a tu lado para reinar. Yo mato a tu derecha, yo a tu izquierda. Eso es para quien ya está designado, dijo el Mesías. Por eso mismo es que le preguntan, ¿cuándo te vas a manifestar? Dinos cuándo, maestro. Entonces, la pregunta sería, más bien, ¿cuál va a ser la señal de que ya te declaras como el Mesías de Israel?